Entonces vamos a empezar. ¿Pueden ver mi pantalla? Un momentito que vamos a admitir a las personas que recién están ingresando. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Ok. Como le digo las preguntas, por favor, al final. Entonces, la clase de hoy es bioseguridad laboral para la prevención del COVID-19. Este tema es importante debido a que en la situación en la que estamos ahora, pues vamos a tener que ver las formas de prevenir que hayan brotes en nuestros centros de trabajo. Entonces, vamos a empezar recordando un poquito qué es el SARS-CoV-2. Este pertenece a la familia de los coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Pues son una familia de virus, como ya dije, que causan infecciones respiratorias muy variadas, desde resfríos muy comunes hasta hasta enfermedades más graves, como la que ocurrió en Arabia Saudita el 2012, con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, causado por el MERS-CoV-2. Y en 2002 también hubo un coronavirus, el SARS-CoV, que causó el síndrome respiratorio agudo severo, que se parece mucho al nuevo coronavirus. Como pueden ver, se llama igual SARS-CoV, pero este es 2 porque es el segundo similar, ¿no? El SARS-CoV-2 se identificó a finales del 2019 en Wuhan, China, como ya saben, de ahí se fue expandiendo al resto del mundo y produce la enfermedad llamada COVID-19. ¿Cómo se transmite el COVID? Y esto es importante entenderlo para poder saber de qué manera lo vamos las formas en las cuales podemos prevenirlo. Se transmite principalmente de persona a persona, a través de personas infectadas cuando tosen, estornudan o incluso cuando hablan. Y la otra forma de transmisión que es mucho menos frecuente es el tocar objetos contaminados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona estornuda, tose,
y va a expulsar unas gotitas muy pequeñas, microscópicas. Estas gotículas están conteniendo el virus y van a viajar por el aire con la fuerza en la que la persona ha expulsado o ha expirado y va a llegar hacia las vías respiratorias de una persona que se encuentra a menos de 1 metro de distancia. Entonces, estas gotitas de esta manera contagian a las demás personas y es la principal fuente de contaminación o de contagio. La segunda forma de contagio, que como les he dicho es mucho menos frecuente y mucho menos posible, es a través de la contaminación de superficies, como por ejemplo un celular, que es algo que llevamos con nosotros todos los días, es algo muy común. Y también sobre, de repente, pasamanos o en el transporte público, al agarrarnos de estos pasamanos, que pueden encontrarse sucios o contaminados con este virus. Entonces, si nosotros nos tocamos este pasamanos o el celular de otra persona, sí, y no nos lavamos las manos y luego nos llevamos las manos sucias, contaminadas, hacia la nariz, hacia la boca, hacia los ojos, nos podemos contaminar de esta manera. Pero, como les digo, por eso es tan importante el lavado de manos, pero más efectiva es la contaminación o el contagio de persona a persona. ¿Cuáles son las medidas preventivas que están indicadas en la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA? Si recordarán, esta resolución es la que nos establece cuáles son los lineamientos preventivos para reiniciar las labores, en la cual nos tenemos que basar para desarrollar nuestro plan de prevención de coronavirus que tenemos que presentar en MINSA para poder reiniciar las labores de nuestras empresas. Entonces, la resolución ministerial 239 divide a las medidas contra el coronavirus en medidas preventivas colectivas y en medidas de protección personal. Las medidas preventivas colectivas son aquellas que están dirigidas al medio o la vía de transmisión del COVID-19 en el ambiente de trabajo. O sea, básicamente es el ambiente de trabajo. Y las medidas de protección personal básicamente van dirigidas a la persona. Por eso que ahí se encuentran los EPPs o equipos de protección personal. Las medidas de protección colectiva, ahí tenemos varios puntos mencionados por la 239, vamos a ir tocando uno por uno y viendo su equivalente en documentos de otras instituciones internacionales y del mismo país. Entonces, una de las medidas que propone la resolución 239 son los ambientes adecuadamente ventilados y la renovación cíclica del volumen de aire. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el coronavirus, el nuevo coronavirus se transmite de persona a persona y viaja a través del aire. Entonces, es muy importante que el ambiente esté ventilado para que si una persona estornuda o tose, pues se lleve estas gotículas lejos de las otras personas. Entonces, ¿qué nos dice la OIT con respecto a la ventilación? La OIT recomienda ventilación mecánica o natural. Siempre de preferencia la natural, pero sabemos que en muchos trabajos, en muchas empresas, no se puede tener un ambiente, una ventilación natural. Entonces, por este motivo, tenemos que tener cuidado con la ventilación mecánica. Por ejemplo, dice la OIT, en los edificios que tienen sistema de ventilación mecánica, hay que considerar la posibilidad del cambio de velocidad, ¿sí? Hay que considerar también la ventilación del baño que esté 24 horas al día, que se mantenga funcionando las 24 horas al día. También hacerle mantenimiento al aire acondicionado. Es muy importante esto también, cambiarles los filtros y, de ser posible,
combinar la ventilación o el aire acondicionado con ventilación externa, con ventilación natural. Como dice acá, asegure una ventilación periódica abriendo las ventanas, incluso en edificios que dispongan de ventilación mecánica, es decir, de cuando en cuando dejar que la ventilación natural entre. No se deben utilizar ventiladores individuales, porque los ventiladores individuales no es como el aire acondicionado que uno puede regular la velocidad y tiene un flujo continuo. Los ventiladores personales botan o mueven el mismo aire que tenemos en el ambiente y mueven con fuerza una velocidad que no podemos controlar. Y esto puede llevar las gotículas más allá y en un momento vamos a ver un estudio sobre esto que seguro ya lo han visto porque ha salido también en las noticias. También se recomienda que los sistemas de recirculación de aire sean cambiados por sistemas mecánicos, pero que utilicen aire del exterior. ¿Sí? No recirculación de aire, pues sería el mismo aire continuo que respiramos. No es necesario seguir todas las indicaciones. Esas son recomendaciones que nos da la UIT y tenemos que tratar de cumplir la mayoría para asegurar una menor probabilidad de contagio. Este es el estudio que les estaba diciendo, es un estudio que se realizó en China, que recién va a ser publicado, pero que ya en la prepublicación muchos ya lo deben haber visto, que se vio en un restaurante un brote de COVID en unos comensales y creen que está asociado al aire acondicionado del restaurante. Si ustedes pueden ver esta gráfica, el punto A1 en amarillo es la persona que estaba infectada con el coronavirus. El resto de circulitos son los comensales y cómo estaban dispuestos, y los circulitos que tienen rojo alrededor son las personas que posteriormente desarrollaron la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El aire acondicionado se encontraba en la parte derecha y la persona contagiada se cree de que al momento que ha tosido el flujo de aire del aire acondicionado ha llevado las gotículas hacia las demás personas e incluso que ha vuelto hacia las personas algunas personas que estaban cerca del aire acondicionado. Entonces concluyeron que la transmisión de las gotículas había estado facilitada por la ventilación del aire acondicionado y que el factor clave de la infección era la dirección del flujo de aire. Entonces, uno de los comensales que se contagió ahí era sintomático. Entonces, esto es una fuente de contagio probable. Como ya hemos visto, los asintomáticos son los más problemáticos porque no sabemos que tienen el virus y nos pueden estar contagiando. Entonces, uno de ellos era sintomático también. Entonces, para prevenir la contaminación, por favor, tengan cuidado con los rayones que pueden hacer en la pantalla. Entonces, para prevenir la diseminación del COVID en restaurantes, recomiendan monitorear la temperatura al ingreso, como ya sabíamos, o como ya estamos haciendo, e incrementar la distancia entre las mesas, incluso entre las sillas, porque como pueden ver en la imagen, todos están muy juntos. ¿Sí? Y mejorar la ventilación. Entonces, ¿se puede usar aire acondicionado? Sí se puede usar. Lo mejor es la ventilación natural, pero cuando usen aire acondicionado tienen que cumplir o tratar de cumplir las recomendaciones que nos ha dado la OIT
como por ejemplo ver la velocidad del flujo de aire, ver el mismo flujo de aire hacia dónde va, cambiar los filtros, hacerle mantenimiento, etcétera. En las medidas de protección colectiva, la 239 también nos menciona el distanciamiento social de 1 metro entre los trabajadores y el uso permanente del protector respiratorio, sea cual sea según su nivel de riesgo. Hay que evitar también las aglomeraciones al ingreso y la salida del centro de trabajo. Esto es un problema. ¿Cómo evito las aglomeraciones al ingreso y la salida? Tengo varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es el ingreso escalonado. Es decir, si antes todos entraban, la hora de ingreso era a las 8:30, pues ahora yo voy a hacer que un grupo entre a las 8, otro grupo a las 8:30, otro grupo a las 9. De esta manera evito que todos se aglomeren en un solo lugar al mismo tiempo. Y también, obviamente, lo que ustedes ya han visto cuando han ido a los mercados, a los supermercados, a las farmacias, que es de marcar en el piso la distancia de 1 metro. Es importante también, y esta es una recomendación que hago, es que la persona que esté en la puerta, sea un vigilante, sea otra persona propia del equipo de seguridad y salud en el trabajo, estén pendientes y hagan recordar el distanciamiento social de 1 metro como mínimo a las personas que están haciendo la cola, porque como no estamos acostumbrados, pues nos olvidamos de que tenemos que hacer esa distancia de 1 metro y nos pegamos demasiado. Entonces tenemos que estar constantemente recordando a los trabajadores para que de esta manera eh, poco a poco se nos haga ya una costumbre. La resolución también nos habla de las áreas comunes, de los comedores, los ascensores, los vestidores, cafetines, etcétera, medios de transporte también. En estos lugares también se debe mantener la distancia mínima de 1 metro con los otros usuarios, ¿sí? Y también realizar turnos, por ejemplo, la hora de almuerzo, cuando van al comedor, no vayan todos juntos, sino si antes la hora de almuerzo era de la 1 a las 3 de la tarde, yo no podía ir en cualquier momento, pues ahora no. Ahora un grupo establecido tiene que ir de 1 a 1:30, 1:45, otro grupo a la 1:45, y así, de forma escalonada. ¿Qué nos recomienda la OIT con respecto a esto? Acá ustedes ven el distanciamiento físico, social de 1.5 metros. En realidad es mínimo 1 metro. Ustedes si quieren ponerle 3 metros, le ponen 3 metros, pero es mínimo 1 metro, ¿sí? Acá le han puesto 1.5. Por ejemplo, en obra, en construcción, la normativa de los lineamientos del Ministerio de Vivienda sí nos indica que en obra tiene que ser la distancia de 1.5 metros. La OIT nos recomienda entonces distanciamiento físico, medidas de separación en las entradas al establecimiento y en las salidas, marcas en el suelo, cintas, escalonar los turnos que ya dijimos, planificar las rutas de acceso y salida separadas. Entonces es recomendable que si ustedes tienen una puerta grande, dividan la entrada y por un lado, solamente por un lado se ingrese y solamente por el otro lado se salga, para evitar que las personas se encuentren cara a cara. Hay que prestar también atención a la disposición de los estacionamientos, porque ¿qué pasa? Si yo estaciono cerca a otro carro, me puedo encontrar con la otra persona. Mayor aún si es una moto o una bicicleta, el distanciamiento es menor. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. En los vestuarios recomienda la OIT un límite de trabajadores al mismo tiempo, es decir, limitar el aforo. Igual en los servicios higiénicos, si se puede provisionalmente instalar más servicios higiénicos, entonces se debe hacer. Si no, como ven en la fotografía de abajo, se tienen que inhabilitar ciertos, por ejemplo, los caños, los lavaderos o los urinarios,
para evitar o para asegurar este distanciamiento mínimo de 1 metro. Le pueden poner acá, como lo que ustedes ven, unas bolsas, unas cintas, le pueden poner solamente una X, lo que sea. En el comedor también hay que determinar el aforo máximo. Hay que asignar los turnos escalonados que ya les dije. Y también reducir los aparatos compartidos, es decir, el microondas, ¿no? Ya no permitir que tantas personas utilicen microondas o disponer de más microondas, eso ya depende de la capacidad de cada empresa. Y estimular que los pagos que se hacen sean por medios electrónicos, por tarjeta, por descuento por planilla, ya no dinero en efectivo para que haya menos contacto. Como pueden ver ustedes, acá en el comedor también se han dispuesto la reducción de el aforo y se han puesto unas X para que no se ocupen esos lugares. La recomendación, además, como se ve en la imagen, es que también quiten las sillas, porque si ustedes ponen X y dejan las sillas, entonces una persona distraída igual se va a sentar ahí. Entonces, quiten las sillas, es más efectivo. ¿Qué más recomienda la OIT? Recomienda reorganizar el horario de trabajo, el puesto de trabajo. Por ejemplo, hay que espaciar los puestos de trabajo en una oficina, por ejemplo, ya no vamos a estar todos uno al costado del otro, si no se va a dejar un asiento. Para eso también les digo, sería bueno que pongan una X y saquen la silla. De todas maneras, el aforo va a ser el 50%, entonces todos los trabajadores no van a poder ir al mismo tiempo. Y hay que evitar que estén cara a cara, es decir, que trabajen uno enfrente de otro, sino que se haga como en la fotografía de acá del comedor, que estén intercalados, ¿sí? Si se tienen espacios que no se utilizaban, pues hay que habilitarlos para poder mover a algunos trabajadores más allá. Señalizar marcas en el suelo para asegurar la distancia, el escalonamiento de horarios de trabajo que ya les mencioné. Si es que hay equipos de trabajo, por ejemplo, en un área funcionaban 10 personas, pues ahora vamos a tener que reducirlo a 5 personas en esa área o en esa zona. Tal vez el trabajo se haga más lento, pero para eso tengo que reorganizar, por ejemplo, los turnos, porque definitivamente no pueden estar a menos de 1 metro, la posibilidad de contagio es mayor. La circulación interna hay que limitar la circulación interna, es decir, yo no me puedo estar moviendo por todo el centro de trabajo como hacía antes, me tengo que quedar en un solo sitio, en mi sitio. Hay que habilitar circuitos separados, como por ejemplo pueden ver en este supermercado que en este pasillo la flecha va hacia un sentido y en el otro pasillo la flecha va hacia el otro sentido. Entonces, como los carriles en una autopista, igual, tenemos que respetar eso. Y si, por ejemplo, se usan ascensores, hay que limitar también el aforo. Lo recomendable es, como ven en el dibujo, 4 personas, una en cada esquina y mirando hacia la pared, ¿no? Para no estar cara a cara. La 239 también me habla de reuniones de trabajo o las famosas capacitaciones que teníamos en el trabajo, que deben ser preferentemente virtuales, mientras dure el estado de emergencia, o mientras la autoridad de salud nos indique. Porque pues normalmente nosotros para poder hacer la capacitación y hablar, estábamos todos muy juntos. Entonces, ahora no vamos a poder estar todos juntos. Entonces, estas capacitaciones de preferencia tienen que ser virtuales. Si no se puede ser Si no puede ser de forma virtual, entonces lo que se recomienda es hacer las reuniones presenciales, pero que sean con un límite menor de personas. Si tenemos que repetir las capacitaciones varias veces,
se repite varias veces, pero tiene que ser con menos cantidad de personas. Por ejemplo, me acuerdo mucho ahorita de los lineamientos para vivienda. En obra se recomienda que si es que se hacen reuniones o capacitaciones, sea como un máximo de 10 personas, máximo, no más. Pero en lo posible siempre tratar de evitar estas reuniones. La OIT me dice que si es muy necesaria esta reunión tiene que ser en el menor tiempo posible, o sea, muy puntual, ir de frente al grano, y con un número de asistentes mínimos, como ya dijimos, para poder asegurar el distanciamiento físico, ¿sí? Y de preferencia que la reunión sea en un área externa, al aire libre, porque en sitios cerrados, pues el virus va a recircular, entonces mejor en un campo abierto. Y si pues lo hacemos en una zona cerrada, pues vamos a tratar de que la ventilación sea lo mejor posible. Y esto me parece muy interesante y me parece una excelente recomendación, que es mantener una lista con los datos personales de todos los que han participado en la reunión presencial. Por si uno de ellos resulta con la enfermedad, podamos tener inmediatamente, saber quiénes han sido los contactos para poder hacerle seguimiento. Ya saben que el seguimiento de los contactos es importantísimo para poder contener un brote. Con respecto a la atención al cliente, la 239 me recomienda que se empleen barreras físicas, como pantallas, mamparas para mostradores, además de la mascarilla. Por ejemplo, en las ventanillas en los bancos, estos acrílicos me van a ayudar va a ser una barrera física para que las gotículas no pasen hacia la otra persona. Y en el caso que en el centro de trabajo se utilicen campamentos o albergues, el distanciamiento entre las camas no debe ser menor de 1,5 metros. La OIT nos recomienda que se utilicen equipos de protección colectiva como pantallas y paneles de plástico para compartimentar los espacios de trabajo, incluso en aquellos que no son de atención de público también se puede hacer eso. Y para la atención de clientes, los paneles de plexiglas en todos los puntos en donde se va a interactuar. Otra medida de protección colectiva que me menciona la 239 es la famosa bandeja para desinfectar el calzado. Esto creo de que es lo primero que han implementado muchas empresas, se ha implementado hasta en los mismos domicilios, ¿no? Y bueno, pues ahorita se puede adquirir en diferentes lugares, es ya muy común. Hay que establecer también puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados. O sea, cómo o dónde voy a descartar yo mis guantes, mis mascarillas ya que he usado. Deben ser puntos que sean accesibles a todos. Por ejemplo, en los vestuarios. En los vestuarios, cuando yo me estoy cambiando para irme a mi casa y voy a botar la mascarilla que he usado todo el día, es una mascarilla desechable, y para poner mi mascarilla comunitaria con la que yo me voy en transporte público hasta mi casa, entonces ahí en el vestuario lo puedo desechar en un tacho especial para esto, ¿no? Que de preferencia tenga bolsa roja, para asegurar pues que indicar que es un residuo biológico o biocontaminado. De preferencia, los tachos tienen que tener tapa. Otro lugar donde lo pueden poner es a la entrada y salida de los centros de trabajo, ¿no? Cuando yo me voy a ir, pues ahí puedo botar la mascarilla que ya he utilizado, o los guantes que ya he utilizado. Entonces, ya hemos visto todas estas medidas preventivas colectivas que, acuérdense bien, estaban aplicadas
al ambiente de trabajo en sí. Ahora vamos a ver las medidas de protección personal que están dirigidas a la misma persona. Aquí en las medidas de protección personal encontramos los EPPs, las mascarillas en todas las variedades que ustedes ya conocen, los lentes de seguridad, las máscaras de seguridad, los guantes, los mandilones, etc. Lo que hay que dejar bien en claro es que primero lo hizo Digemit y después lo ha dicho MINSA en su resolución 239 y en su modificatoria la 265, que las mascarillas N95, FP2 y sus equivalentes son de uso exclusivo para profesionales de salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante a detalle esto, pero les voy adelantando que es porque nosotros en una situación común tenemos que guardar el distanciamiento social, pero un personal de salud no puede realizar este distanciamiento porque tiene que atender a la persona y definitivamente va a tener que estar a menos de 1 metro del paciente y por lo tanto su nivel de riesgo es mucho mayor, aparte de que están expuestos a secreciones en donde puede viajar el virus. Entonces tienen que tener mayor protección y ya saben que en general todos los equipos de protección personal están escaseando a nivel mundial. La OIT me habla sobre que cualquier mascarilla que yo use, tengo que tener bastante atención al uso y eliminación correctos. Si yo utilizo mal un EPP, no me está protegiendo como debería. Incluso si se utilizan mascarillas, hay que recordar a los trabajadores que es esencial seguir cumpliendo estrictamente el resto de medidas profilácticas como el distanciamiento social y la higiene de manos. Es decir, para que yo me proteja del contagio de COVID, yo tengo que no solamente cumplir una medida, tengo que cumplir todas las medidas, principalmente distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas. Esas 3 son las básicas. Entonces acá tenemos diferentes mascarillas. Ustedes ya las conocen porque ya nosotros, casi todos hemos utilizado los tres tipos de mascarilla. Vamos a empezar con los respiradores autofiltrantes, que son los N95, KN95 y FFP2. En general se ven así. Se caracteriza porque se ciñen bien al rostro y producen un mejor sellado contra la cara. Y tiene una filtración muy eficiente de las partículas y gérmenes transportados por el aire. Debe estar certificada. Certificación de NIOSH N95, la europea N149 o la FFP2 o cualquier equivalente. Y esta certificación debe estar rotulada como ustedes están viendo en esta mascarilla. Tiene que estar puesta ahí. Entonces, es una manera de reconocer que la mascarilla que yo estoy usando corresponde a un respirador. El objetivo de estos respiradores, la población objetivo es el personal de salud de riesgo alto y muy alto. Con respecto a las mascarillas quirúrgicas, también llamadas mascarillas médicas, estas son desechables, va a crear una barrera entre mi aparato respiratorio y los posibles gérmenes que hay en el ambiente. Va a evitar que las gotículas de gran tamaño entren por mi boca y mi nariz. Estas están normadas por la norma técnica peruana 329-200-2020 o sus equivalentes como la ASTM F200 y la EN 14683. Y el objetivo o la población objetivo de estas mascarillas son los puestos de trabajo de riesgo mediano, es decir, aquellas personas que tienen un contacto a menos de 2 metros, 1,5 metros, y
un contacto frecuente con otras personas, como por ejemplo, los policías, las Fuerzas Armadas, las cajeras, todo lo que es atención al público, porque estoy atendiendo a un montón de gente en una distancia de un poco más de 1 metro, y es gente que yo no conozco, es gente que yo no sé si tiene el virus o no, porque no le estoy controlando como empresa. Y el tercer grupo de mascarillas son las mascarillas comunitarias, que también se les denomina domésticas e higiénicas. La fabricación puede ser propia o comercial. La mayoría de ellas no tienen certificación, pero algunas sí tienen certificación. En Europa tienen un grupo que tiene certificación, en Asia también tienen un grupo que tiene certificación, y están hechas de tela o de otro tipo de material, como por ejemplo el papel, y me va a ayudar a frenar la propagación del virus. En el Perú está normada por la Resolución Ministerial 135-2020 MINSA, donde ahí van a poder, si ustedes la revisan, van a poder ver que tienen unas medidas específicas, que tienen unos modelos específicos, y me indica qué materiales yo debo usar y el gramaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es importante, porque lo que va a hacer es que los vacíos que hay en la tela tienen que estar lo más pegados posible para que actúe como una barrera. La población objetivo es la población general y los puestos de trabajo de bajo riesgo, es decir, que no tienen contacto frecuente, continuo con otras personas, como por ejemplo los trabajadores de oficina, los administrativos. Entonces, el MINSA también tiene una resolución, la 248-2020, que es un documento técnico, o sea, aprueba un documento técnico, y es sobre las recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto COVID-19. Ahí me habla de las mascarillas quirúrgicas, y me habla que las mascarillas quirúrgicas están normadas por la NTP 329-200-2020, que ustedes la pueden encontrar, está a libre disposición en la página de INACAL. Ustedes pueden entrar, no se la pueden bajar, pero sí la pueden leer. Y ahí van a ver, cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener una mascarilla para que yo la pueda considerar mascarilla quirúrgica. Es decir, no todas las mascarillas, hay varias mascarillas que yo veo y que me parecen quirúrgicas, pero en realidad no lo son mascarillas comunitarias, porque no han sido hechas con todos los requerimientos mínimos. Les he traído el cuadrito que tiene INACAL, lo he copiado para que ustedes puedan ver cuáles son los requerimientos. A ver, un ratito, estoy admitiendo unas personas. Listo. Entonces, me habla de la eficacia de filtración bacteriana, BFE. Tenemos 3 tipos de mascarilla dentro de la mascarilla quirúrgica, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 2R. La tipo 1 es la que es utilizada para la población en general, y las de tipo 2 son las que van dirigidas hacia el personal de salud. Entonces, la norma peruana, la resolución peruana no me especifica que yo utilice como población que no es personal de salud algún tipo especial de estos 3. Pueden ser cualquiera de estos 3, pero ya saben que la población general puede utilizar el tipo 1. Entonces, la eficacia de filtración bacteriana en las de tipo 1 debe ser mayor o igual de 95, en las de tipo 2 y 2R mayor o igual de 98. Así también tenemos la presión diferencial, que debe ser menos de 40, y en la tipo 2R menos de 60. Y la presión de resistencia a las salpicaduras solamente es requerida en la tipo 2R, y el punto de carga biológica
debe ser menos de 30 unidades formadoras de colonias por gramo en la tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3. Entonces, para no marearnos con esto, por lo menos deben saber que existe una norma técnica peruana y que cuando ustedes van a comprar las mascarillas quirúrgicas, deben solicitar que les den los datos. Primero pueden solicitar el certificado, ¿no? Les pueden dar el certificado de la normativa europea, la EN, que les muestren el certificado. Y que les den información sobre estos puntos. Si tienen información, o sea, si ustedes ven que tiene eficacia de filtración bacteriana, que les mencionan eso, entonces ustedes ya saben de que es un producto que está fabricado bajo los estándares internacionales y nacionales. Con respecto a las mascarillas, que son los respiradores, los que están dirigidos al personal de salud, la N95 y la KN95 y la FFP2, la 248 me menciona, como ya lo habíamos dicho antes, que la certificación tiene que estar rotulada en el mismo respirador. Debe ser de alta eficiencia de filtración, debe tener buena transpirabilidad, el ajuste facial debe ser hermético al rostro, tiene que tener mínimo 4 capas de filtro, debe ser resistente a los fluidos, un clip nasal maleable que se puede ajustar, cintas ajustables a la cabeza, no debe tener válvula y que mantenga su memoria de forma. Hay mascarillas que tienen válvula, pero la normativa peruana me indica que no debe tener válvula para el personal de salud. La válvula, digamos que es un filtro de entrada o de salida o de ambos, entonces dependiendo mucho de eso, va a ser también la eficiencia. Vamos a ver en un ratito justo eso. Entonces, la 239 y su modificatoria, la 265, me enseñan este cuadrito, que son los EPPs mínimos que se deben tener para cada nivel de riesgo de puesto de trabajo de exposición. Entonces, para el riesgo bajo, que como ya les dije, son, por ejemplo, los administrativos que no tienen mucho contacto con otras personas, mínimo deben tener, en la 239 me mencionaba, la mascarilla quirúrgica. Pero en la 265 se modificó que en el caso de puesto de trabajo de bajo riesgo se podrá utilizar mascarillas comunitarias, es decir, ya no tienen que comprar mascarillas quirúrgicas. La mayoría de personas puede utilizar las mascarillas comunitarias. Pero cuando ya es de mediano exposición de riesgo, es decir, las personas que tienen contacto con público de forma frecuente, por ejemplo, cajeras, vendedores, ellos sí tienen que usar la mascarilla quirúrgica. No pueden usar la comunitaria. Y para nosotros saber si estamos comprando una adecuada mascarilla quirúrgica, tienen que solicitar los certificados a la persona que vende. O a mi proveedor, ¿no? Los de riesgo alto y muy alto esencialmente son personal de salud. Los de riesgo alto, que son en general personas que atienden pero que no están en contacto con, en zonas COVID, en salas COVID, deben usar el respirador N95, deben usar gafas de protección, deben usar guantes y deben usar el mandilón, ¿no? La bata. Y los de muy alta exposición, que son aquellos que están en las zonas COVID de los hospitales y que hacen también incluso procedimientos donde hay exposición al aire expirado de las personas, a fluidos, tienen que usar, aparte de lo mencionado para el riesgo alto, la careta facial y las botas. Ahora, ¿cómo yo debo colocarme las mascarillas? Esto es súper, súper importante porque deben haber visto a muchas personas
que utilizan mal sus mascarillas. Cuando ustedes van por la calle, yo sé que no estamos acostumbrados, incluso para las personas que ya usan mascarilla como personal de salud, estar las 8 horas, 12 horas diarias con la mascarilla es muy incómodo, porque un rato es una cosa y toda la jornada laboral es otra. Tenemos que acostumbrarnos, porque esto es lo que dice la nueva realidad. Entonces, tengo que usarla de manera adecuada. Si no, no me protejo ni protejo a los demás. Y eso tiene que estar muy claro. Si yo no utilizo bien mi EPP, no solamente estoy poniendo en riesgo mi salud, sino la de las personas que me rodean. Entonces, ¿cómo yo diferencio cuál es la parte superior, la parte inferior, la parte derecha, el revés de una mascarilla? La mayoría de mascarillas, no todas, pero la mayoría de mascarillas tienen en la parte superior un borde flexible. Este borde flexible es un poco más duro que el resto de la mascarilla, pero me permite amoldarlo a mi nariz. Entonces, esa parte va en la nariz, es la parte superior. ¿Y cómo yo distingo el derecho del revés? La mayoría de mascarillas se les nota porque tienen la parte más oscura en la parte externa y la parte más clara en la parte interna, pero no todas son así. Hay mascarillas que son completamente blancas, entonces uno no sabe cómo utilizarla. Pues nosotros vemos que las mascarillas tienen unos pliegues, ¿no es cierto? Generalmente los venden así, mascarilla de 3 pliegues. Entonces, esos pliegues forman como unos bolsillitos, y esos bolsillitos tienen que estar mirando hacia arriba, y esa es la parte que va hacia mi cara. ¿Ya? Los pliegues mirando hacia arriba van a mi cara, y los pliegues mirando hacia abajo van hacia la parte exterior. ¿Por qué? Porque una vez que yo me pongo la mascarilla, yo voy a jalar la parte inferior para que se acomode hasta mi mentón. Entonces, si los pliegues están hacia arriba, pues no voy a poder jalar hacia abajo. Entonces, acuérdense, los pliegues hacia arriba, hacia la cara, y los pliegues hacia abajo, hacia la parte externa. Es muy importante también cómo almacenar las mascarillas, cómo guardarlas. Tenemos que guardarlas en un lugar que sea seco. Tratar de alejarlos de la humedad. Para eso puedo utilizar una bolsa de papel o un recipiente transpirable. No bolsas de plástico, porque las bolsas de plástico van a humedecer. ¿Cómo me debo colocar la mascarilla? Ustedes ven acá los pasos. Esta es una mascarilla que tienen estas liguitas que se ponen en las orejas. Entonces, yo voy a agarrar o de las ligas o de la parte, los bordes de la mascarilla me lo voy a poner en la cara, y luego las ligas me las voy a poner cada una en la oreja, en cada oreja, y voy a apretar la parte superior rígida para ajustarla a mi nariz. Antes de ponerme la mascarilla es importante, muy importante, lavarse las manos. ¿Sí? Siempre debo lavarme las manos antes, y después de ponerme la mascarilla también. Porque si yo estoy con las manos sucias, porque he tocado, no sé, la baranda del transporte público, y no sé qué personas se habrán agarrado ahí, si alguien ha estornudado, y yo me pongo con estas manos sucias, con estas manos contaminadas, la mascarilla, pues la mascarilla ya la contaminé y voy a inhalar los virus que he dejado en la mascarilla. Entonces, antes de ponerme, me lavo las manos. Hay que cubrir la nariz y la boca, incluso la parte inferior debe llegar hasta el mentón. No debo tocar la parte anterior de la mascarilla para nada, porque una vez que yo la estoy utilizando, los virus, partículas, todo lo que hay en el ambiente va a quedar en la cara externa de la mascarilla, y si yo la toco, estoy contaminándome. Entonces la parte anterior de la mascarilla ya se considera contaminada, por lo tanto no la debo tocar para nada. Hay que reemplazarla cuando esté húmeda.
Con nosotros, con nuestra respiración, como también expiramos humedad, agua, vamos a mojar la mascarilla, especialmente si estamos haciendo alguna actividad física, en trabajo donde pues tengo mucha actividad física. Voy a humedecer esa mascarilla. Si humedezco la mascarilla, es hora de cambiarla. Si la mascarilla está rota, está doblada, ya no tiene su forma original, está aplastada, tengo que eliminarla, ¿sí? Y al momento de sacármela, tengo que tocarla de las ligas o de los bordes, nunca de adelante, porque ya les dije, se considera contaminadas y tengo que desecharlas. Y luego de desecharlas, pues me lavo las manos. Vamos a ver acá un video. Entonces se pone la mascarilla en la cara y como ven, primero se amarra la parte de arriba, luego la parte de abajo, se fija el clip, miren la mascarilla llega hasta el mentón. Otra vez me lavo las manos y para sacarla me desabrocho el de abajo, el de arriba, la más desamarro y la cojo pues de las puntas, de los bordes. Yo no estoy cogiendo de la parte anterior de la mascarilla. ¿Cómo manipulo, uso, me coloco las mascarillas N95? Hay que verificar primero el estado de las tiras. Podemos jalarlas un poco para ver si están bien y también para aflojarlas un poco porque pueden estar ajustadas al inicio. Tenemos que revisar que el respirador esté íntegro, que no tenga roturas, que no esté aplastado, que conserve su forma. Perdón. Hay que colocar la copa en la palma de la mano y como ven acá, las tiras tienen que colgar por debajo de la mano. Entonces yo así me lo coloco sobre la nariz, o sobre la boca y la nariz, y paso las tiras hacia atrás de mi cabeza. Ajustamos bien las tiras, nos la acomodamos y luego vamos a presionar en la parte rígida de la mascarilla para ajustarla bien a mi nariz. Y finalmente, para comprobar que esté bien puesta, yo voy a colocar mis manos sobre la mascarilla, como pueden ver acá al señor, y voy a soplar. Voy a inhalar y voy a exhalar. Al exhalar tengo que observar que no se filtre el aire hacia afuera y al inhalar que no se filtre el aire hacia adentro. Normalmente cuando yo inhalo y está bien puesta la mascarilla, se va a contraer un poco, la mascarilla se va a contraer hacia mí un poquito. Entonces eso significa que está bien puesta. ¿Cómo me la debo sacar? No tocarla por delante, como ya hemos visto, para nada. Lo que voy a hacer es sacarlo por las tiras, voy a jalar las tiras hacia adelante y luego la desecho. Si es que yo voy a utilizar un respirador que ya he utilizado anteriormente, porque como ya saben se está rehusando los respiradores debido a que hay escasez a nivel mundial. Los respiradores, los N95, no las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas sí son desechables, se usan una sola vez. Entonces los respiradores cuando se vuelvan a utilizar, yo ya no puedo ponerlo en la mano, en la mano como se ve acá. Lo que yo voy a hacer es utilizar un papel toalla o un guante para poder manipularla con cuidado, o si no, solamente agarrarlo de las tiras. Entonces, las mascarillas deben estar cubriendo la nariz, la boca y el mentón. No debe dejarse la nariz descubierta, no debe dejarse el mentón descubierto y debe estar bien sujeta, bien adherida a la cara. No debo tocar el frente,
no debo dejarlo como collar y no debo tocarme la cara mientras la uso. Y para retirarla lo voy a hacer a través de las tiras. Lo debo desechar en un envase adecuado con tapa. Si es que es una mascarilla de uso doméstico, es una mascarilla comunitaria de tela, que son lavables, la voy a lavar todos los días. Se puede lavar en lavadora o lo pueden lavar a mano y se recomienda dejarla secar al aire libre. Hay que tener mucho cuidado también de manipularla con delicadeza porque la podemos romper. Y tenemos que lavarnos las manos, como ya saben, antes y después de ponerse la mascarilla. Y muy importante que recuerden nuevamente que usar la mascarilla es una medida limitada que funciona si se combina con el distanciamiento social y el lavado de manos. Si yo no hago el distanciamiento social y el lavado de manos, las mascarillas no me van a proteger como deberían. Hablando del uso prolongado de respiradores y de mascarillas, la resolución 248-2020 MINSA, que hablaba sobre los respiradores en el contexto COVID, me habla sobre el uso prolongado, que es usar bastante tiempo sin sacarme el respirador, ¿no? Se recomienda que como máximo se use 8 a 12 horas, es decir, un turno de trabajo, una jornada laboral. De ahí se elimina. Y siempre y cuando mantenga su ajuste y función, porque si la mascarilla ya no ajusta bien a mi cara, o se ha deformado, o se ha roto, pues no me sirve ya y tengo que eliminarla. Reutilización de respiradores, ¿a qué se refiere? A utilizar los respiradores varias veces, ¿no? Entonces me quito el respirador, lo guardo y lo uso otra vez más. El máximo recomendado por el MINSA son 5 usos por dispositivo. ¿Ya? Es decir, si yo lo he usado toda una jornada laboral, lo puedes utilizar la siguiente jornada laboral y así 5 veces. Pero acá el MINSA me indica una tingencia, que es la descontaminación de los respiradores. La 248 menciona lo que dice la OMS, que esta descontaminación de respiradores es una medida temporal mientras haya escasez de EPPs, es decir, esto no se queda toda la vida. Y es más, cada vez que hay epidemias se utiliza este recurso. La reutilización de cualquier artículo sin un proceso de descontaminación y reprocesamiento se considera inadecuado e inseguro y tienen que realizarse por personal capacitado en servicios estériles del establecimiento de salud o a mayor escala en condiciones controladas y estandarizadas. Es decir, recomiendan que luego de cada vez que yo voy a utilizar nuevamente el dispositivo, primero lo tengo que descontaminar. Y la descontaminación no puede ser cualquiera, no puede ser en un horno microondas. Ellos recomiendan que sea en un centro de salud, con las condiciones más adecuadas. Los métodos son vapor de peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, irradiación ultravioleta, irradiación gamma y el calor húmedo. Entonces, esto solamente se realiza en los centros de salud. Sin embargo, Salud también sacó sus recomendaciones para el uso de EPPs. ¿Y Salud qué dice sobre la reutilización de respiradores? Que los respiradores no se usan 5 veces, sino que se pueden utilizar hasta máximo 3 días consecutivos o 7 días si son días intercalados. Y no menciona en ningún momento la descontaminación. Es más, indica cómo una vez usado mi respirador debo guardarlo. Cuando se retire el respirador, envuélvalo en una toalla desechable, guárdelo en una bolsa de papel con su nombre, impidiendo que se aplaste y deforme, y almacénalo en un lugar limpio y seco. No use bolsa de plástico ya que retiene humedad. Es decir, que cada uno se guarda su EPP y lo utiliza hasta máximo 3 días consecutivos. El MINSA sí recomienda la descontaminación y lo podemos utilizar con esa descontaminación hasta 5 veces. Los respiradores entonces se pueden utilizar hasta 3 días consecutivos o 7 días intercalados, excepto cuando no se ha guardado en forma correcta, cuando ha perdido el ajuste a la cara, cuando el elástico ya está flojo, cuando se ha aplastado, se ha deformado, cuando ya está contaminado con fluidos corporales,
cuando lo he utilizado para procedimientos generadores de aerosoles, como por ejemplo un hisopado o una fibrobroncoscopía, etcétera, en cualquier procedimiento donde vamos a estar expuestos a los aerosoles de los pacientes. Y no debemos compartir respiradores entre profesionales de salud. O sea, el respirador es único para cada persona. Esto lo he sacado de una guía para la compra de mascarillas que ha publicado el Ministerio de Consumo de España y me pareció muy interesante porque grafica la función de cada mascarilla y la importancia de utilizarla con las otras medidas. Acá vemos las mascarillas comunitarias y las mascarillas quirúrgicas. En España, como les dije, hay algunas que tienen, de las mascarillas higiénicas, hay algunas que tienen especificaciones de las normativas europeas y otras sin certificación. Para aquellas que tienen la certificación, el uso de las mascarillas domésticas o comunitarias me van a proteger siempre y cuando yo además me lave las manos y guarde la distancia. Pero el simple uso de la mascarilla sí va a proteger a los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy evitando expectorar estas gotículas con virus hacia el ambiente y pueda contaminar a otras personas. Entonces, el simple uso de la mascarilla va a proteger a los demás, y si yo además de usar la mascarilla hago el distanciamiento y me lavo las manos, también me va a proteger a mí. Entonces, por eso es tan importante que las dos personas usen la mascarilla. Porque si yo estoy con otra persona y solamente una utiliza la mascarilla, pues solamente una de las personas va a estar protegida. Entonces, es súper importante por eso de que todos llevemos mascarillas cuando salgamos a la calle. En las mascarillas quirúrgicas es exactamente lo mismo. En las mascarillas quirúrgicas, cuando la uso, protegen a los demás y me protegen siempre y cuando yo guarde el distanciamiento y me desinfecto y me lave las manos. Las mascarillas, la KN95, la N95 y las FFP2, 1 y 3, sí me van a proteger a mí. Porque, como ya les dije, estas tienen una alta eficiencia de filtración y es muy importante que tengan esta característica, que tengan una alta protección, porque yo me voy a encontrar definitivamente a menos de 1 metro, muy cercano con los pacientes y voy a tener exposición a los fluidos. Entonces, si yo utilizo una de estas, pues definitivamente me voy a contagiar. Acá las mascarillas pueden ver con válvula de exhalación. Van a protegerme a mí, pero no van a proteger a los demás. Si yo tengo COVID y utilizo una N95 con válvula de exhalación, yo voy a estar botando al ambiente todo el COVID y no voy a proteger a nadie. Entonces, mejor sin válvula. Vamos con otro EPP. El otro EPP son los guantes. ¿Qué me dice la OMS sobre el uso de guantes? Me dice, lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del COVID que usar guantes de goma. Es decir, lavarme las manos es más efectivo que usar guantes. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar la infección. Recordemos que ese virus es de transmisión de persona a través de las gotículas por las vías respiratorias, que ingresan por las vías respiratorias. O sea, nada tiene que ver la piel. El lavado de manos es para eliminar los virus que yo tengo en las manos antes de llevármelos a la cara, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por eso el uso de guantes no me va a ayudar mucho. Por eso que salió una normativa que decía de que para ir a los supermercados y bancos teníamos que usar guantes, y a los días nomás se quitó esto porque no protege de esa manera. La forma más efectiva es lavarme las manos. Pero en caso que yo use guantes por una situación específica, por ejemplo, soy personal de salud y tengo que usar guantes,
O soy personal delivery y para la entrega tengo que usar los guantes. Luego me los quito, no es que los use todo el tiempo. En casos específicos que uso guantes, debo lavarme las manos antes y después de usarlos. Debo proteger cualquier herida con curitas. No debo llevar ningún tipo de accesorio, ni relojes, ni pulseras, ni anillos, nada, porque pueden romper los guantes. En caso que se rompan, yo ya voy a estar en contacto con el contaminante, entonces tengo que cambiarlo. Y no debemos tocarnos las caras con los guantes, eso es lo más importante. De nada sirve tener los guantes si me voy a estar tocando la cara, porque el guante ya está contaminado y me estoy llevando la contaminación a la cara. Vamos a ver aquí un pequeño video sobre cómo retirarme los guantes. Importante también porque muchas veces al quitarme los guantes me contamino las manos, que igual me voy a lavar las manos después de quitarme los guantes, pero no es el objetivo contaminarme las manos, ¿no? Entonces, como ven, se pellizca y se jala y lo tengo en la otra mano. Y como la otra mano ya está libre, tengo que meterla por debajo del guante, si no me contamino. Y de esta manera jalo. Y ya un guante queda dentro del otro y lo puedo tirar a la basura. Entonces vamos a verlo de nuevo para que vean. Primero se pellizca por fuera, se jala, luego con la mano sin guante la meto por debajo del guante, sin tocar la parte externa, y de esta manera también jalo y puedo botar los guantes. Con respecto a todos los EPPs, ustedes han visto que la mayoría de nosotros vamos a utilizar solamente con el puesto de trabajo nuestro respirador, nuestra mascarilla y nuestros, sí, básicamente eso, ¿no? Las mascarillas. El resto de EPPs son para personal de riesgo alto y muy, muy alto. Entonces, para estas personas hay una serie de EPPs, como ya hemos visto, pero ¿cómo nos ponemos estos EPPs? Primero tengo que identificar, esto es lo que me dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la OMS. Tengo que identificar los peligros y gestionar los riesgos. Es decir, tengo que ver a qué peligros estoy expuesto y buscar los EPPs para esos peligros y esos riesgos. La normativa penal nos lo ha facilitado y de frente nos dice, para riesgo alto utilicen tales EPPs y para riesgo muy alto tales EPPs. Primero nos vamos tengo que ver un lugar donde ponerme y quitarme los EPPs, no puede ser en cualquier lugar. Puedo pedirle una ayuda a un amigo para que me pueda decir si es que me estoy poniendo bien o si es que necesito que alguien me le amarre el mandilón por atrás, o colocarme en un espejo. Y hay que descartar al final todos los EPPs en un tacho de basura adecuado. Entonces, primero nos ponemos la bata. Luego, la bata, nos vamos a poner la mascarilla o respirador. Luego, la protección ocular. Y finalmente, los guantes. ¿Sí? Ese es el orden. ¿Cómo lo quitamos? Hay que tratar de no tocar la parte externa de los EPPs para no contaminarnos. Primero nos quitamos los guantes y luego la bata, nos lavamos las manos, luego nos quitamos el protector ocular, luego la mascarilla y después nuevamente nos lavamos las manos. ¿Por qué primero los guantes y la bata? Porque esto, cuando los guantes van encima de la bata, entonces yo no me puedo quitar los guantes y la bata. La bata primero y los guantes después. Entonces tenemos que quitar los dos al mismo tiempo. Ya estando con las manos libres, ya me puedo quitar lo demás, porque si estoy con los guantes contaminados, al quitarme los otros EPPs, pues los voy a contaminar, me voy a contaminar a mí. Entonces primero, por eso, primero los guantes y la bata. El Salud en sus recomendaciones para el uso de EPPs nos dice lo siguiente: cuando no vamos a realizar procedimientos generadores de aerosoles,
tenemos que primero, si es que es necesario, ponernos el protector de calzado, lavarnos las manos, y luego igual que lo que nos dice la OPS, el mandilón, el respirador, la protección ocular o el escudo facial si es que es el caso, el gorro descartable de manera opcional y finalmente los guantes. Cuando vamos a realizar procedimientos que generan aerosoles, es exactamente igual, solamente que aparte del mandilón voy a utilizar una pechera o un delantal descartable. Entonces, eso es con respecto al lavado y al uso de equipo de protección personal. Ahora vamos a ir al lavado y desinfección de manos, que es súper importante. La diferencia entre uno y otro es que el lavado de manos es la remoción de suciedad y microorganismos por arrastre. Es decir, el agua arrastra toda la suciedad que tenemos en la mano y se la lleva. Y para eso se utiliza agua y jabón. Y la desinfección de manos es la inactivación de los microorganismos, básicamente con alcohol. ¿Qué es lo que me dice la 239? Aparte de la 239, podemos utilizar la guía de INACAL, la guía de lavado y desinfección de INACAL, que también lo podemos encontrar en la página de INACAL, y les recomiendo que los lean porque es una lectura fácil y muy entendible sobre cómo se debe hacer el lavado y desinfección tanto de las manos como de las superficies. Entonces, ambos documentos me dicen que tengo que lavarme las manos después de limpiarme la nariz, toser, estornudar, después de usar el baño, antes de comer o preparar comida, después del contacto con animales o mascotas, y después de brindar atención a otra persona que necesita asistencia. Por ejemplo, cuando yo estoy atendiendo a un enfermo, o cuando estoy atendiendo a pequeños que necesitan el cambio de pañales. Hay que tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, lavarse con agua y jabón siempre será más efectivo que desinfectarse las manos con alcohol. Más adelante voy a explicar por qué. El efecto del detergente, del jabón, unido con la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios que alojemos en nuestras manos, así como para eliminar la suciedad y el resto de materiales orgánicos. Vamos a ver cómo funciona este efecto de detergente en un video más adelante. Pero para que vayan entendiendo más o menos, les dejo acá una gráfica de Pictoline, donde vemos el coronavirus y el jabón. El coronavirus, como ven acá, está envuelto en una capa de grasa que lo protege. Entonces, lo que hace el jabón es destruir esta capa de grasa. Y al destruir esta capa de grasa, el virus se ve expuesto y lo puede inactivar o lo puede matar, y luego con el agua se arrastra esto y se elimina de las manos, se lo lleva. La técnica adecuada del lavado de manos. Ya saben que el lavado de manos debe durar mínimo 20 segundos, mínimo 20 segundos, si dura más mejor. Tengo que primero mojarme las manos para asegurarme de hacer espuma, porque la espuma es súper importante para el lavado de manos. Entonces me coloco jabón, voy a frotar las palmas de mis manos, luego voy a frotar el dorso de las manos poniendo una mano sobre otra, y voy a entrelazar los dedos y voy a hacer fricción. Luego voy a juntar palma con palma, entrelazando también los dedos, y voy a frotar. Luego voy a enganchar mis dedos de esta manera para que el dorso de los dedos quede en contacto con la palma de la otra mano, y también voy a frotar. Luego voy a coger mi dedo pulgar con el puño de la otra mano y voy a hacer movimientos circulares, y luego lo mismo con la otra mano. Y finalmente, la punta de los dedos se limpia frotando la punta de los dedos con la palma de la otra mano. No solamente son los 4 dedos, sino también incluido el dedo pulgar. También se frota en la palma de la otra mano.
y luego cambiamos. Finalmente nos enjuagamos bien, cogemos un papel toalla, nos secamos y con ese mismo papel toalla voy a cerrar el caño para no contaminarme y desecho el papel. Entonces acá vamos a ver un video sobre cómo funciona el jabón y cómo funciona el alcohol gel. Ustedes van a ver acá, esta es la capa de grasita que estábamos hablando del coronavirus, y estas bolitas de acá son proteínas, y las colitas, las dos colitas que tienen las bolitas son la grasita, los lípidos. Entonces, como ustedes saben, la grasa, el aceite no se lleva bien con el agua, y por eso están dispuestas de esta manera. En el agua se van a esconder esta parte de las grasitas para no dar con el agua, y la que va a estar dando cara al agua son las proteínas. Entonces, de esta manera se mantiene estable esta capa de grasita del coronavirus. ¿Sí? Ahí la ven. Esto se llama el efecto hidrofóbico, y es lo que permite que el virus pueda adherirse a la célula y descargar todo su material genético dentro de la célula humana. Pero hay unos puntos débiles en esta capa lipídica del virus. Vamos a ver cuáles son. Entonces, el jabón, ese es el jabón. En una gotita de jabón hay millones de unas moléculas que son los anfifilos, que son muy parecidas a los lípidos, a la grasita del virus. Entonces, estas moléculas de jabón, como son muy parecidas a la grasita del virus, van a tratar al tratar de alejarse del agua, van a tratar de competir con la grasita, las moléculas de grasita del... Perdón, se retrocedió. Van a tratar de competir con las moléculas de grasita del virus. Ahí vemos las moléculas del jabón, van a tratar de escapar del agua, tratando de tomar el lugar de las grasitas del virus, y ese momento desestabilizan la capa, la rompen, y se rompe el virus y sale todo el material genético que tiene el virus. A su vez, estas moléculas del jabón, como quieren huir del agua, porque la grasa huye del agua, entonces van a conformarse como burbujas con las colitas de grasa hacia adentro, y van a rodear las partículas del virus que han quedado sueltas. Entonces, no solamente lo he destruido, sino lo estoy inactivando. Y cuando viene el agua, pues se lleva todas estas partículas que han quedado, ¿no? Por eso es que es tan importante hacer espuma. Funciona diferente el alcohol gel. El virus, dentro de esta capita o alrededor de la capita de lípidos, tiene introducido unas proteínas, y estas proteínas forman como espículas, y es por eso que cuando se ve al microscopio, pues el virus se ve como si tuviera una corona, de ahí su nombre. Entonces, lo que va a hacer el alcohol gel es rodear, ahí vemos el virus en el aire, el alcohol gel rodea al virus y desestabiliza estas proteínas y la capa lipídica, de tal manera que no se rompe como en el jabón, sino que se desestabiliza. Es como ven acá, lo están comparando con una casa de madera, se quita, es como si el alcohol gel quitara los clavos de la casa de madera, y por lo tanto esta casa de madera va a colapsar. Entonces ahí también colapsa el virus, no lo rompe como en
como en el caso del jabón, pero lo colapsa. Entonces, como ven, entre el lavado de manos y la desinfección con alcohol gel, es más efectiva el lavado de manos porque destruye la capa lipídica, captura los trozos del virus y el agua se encarga de llevarse por arrastre todas las partículas. El alcohol no puede hacer todo esto. ¿Cómo desinfecto las manos? Puedo utilizar alcohol gel que lo adquiero comercialmente en cualquier lugar, farmacias, supermercados, o puedo utilizar una solución de alcohol gel al 70%. ¿Cómo se prepara? Mido 70 mililitros de alcohol de 96 y lo diluyo en agua destilada o agua hervida fría hasta completar los 100 mililitros. Y con esto hago una solución desinfectante de alcohol. Pueden utilizarse cualquiera de las dos. Y es recomendable hacer esta mezcla en un lugar ventilado y no inhalar la solución porque pues, puede ser irritante para las vías aéreas. Ahora, limpieza y desinfección de los ambientes laborales, también muy importante, mencionada por la resolución 239, que también tenemos que cumplir obligatoriamente, y que también está, la norma está estipulada en la guía, perdón, de INACAL. Según la 239, la limpieza es la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o una sustancia química. La limpieza de superficies es indispensable antes de realizar la desinfección, porque nosotros no podemos desinfectar sobre una superficie que está de por sí sucia. Primero tenemos que quitar la suciedad y luego los microorganismos que han quedado lo desinfecto. ¿Qué sustancias me recomienda INACAL que puedo utilizar para la desinfección de los ambientes y de las superficies? Hipoclorito de sodio al 0.1%, solución de alcohol al 70%, que ya vimos cómo se hace la mezcla, y el peróxido de hidrógeno al 0.5%. ¿Cómo se hace hipoclorito de sodio al 0.1%? Tengan en cuenta también porque esto también se puede utilizar en el hogar para limpiar. Hay que medir 20 mililitros de lejía al 5%, que es la lejía comercial. Estos 20 mililitros equivalen más o menos a 4 cucharaditas. Y luego tenemos que completar el litro con agua. Y con eso yo ya tengo mi hipoclorito de sodio al 0.1%, con lo cual puedo desinfectar los ambientes de mi casa y del trabajo. Esto es muy importante que lo preparen en un lugar ventilado y hay que evitar inhalar la solución y nunca mezclar cloro con otros productos de limpieza o amoníaco, porque salen más vapores y me pueden irritar más. Muy recomendable también que una vez que ustedes han desinfectado con hipoclorito de sodio o con cualquier otro desinfectante, es que mantengan los ambientes ventilados. No saben las consultas que se tienen por dolor de garganta y que, porque las personas pues pensamos que ya tenemos COVID y en realidad ese dolor de garganta solamente era por la exposición a hipoclorito de sodio, porque limpiábamos nuestras casas con demasiada lejía muy concentrada, o no ventilábamos bien, o estábamos en el mismo ambiente después de haber desinfectado. Entonces, inhalar eso es irritante y me irrita la garganta y me va a producir estas molestias como si tuviera una faringitis y al final solamente es la exposición al hipoclorito de sodio. Entonces, es muy importante que mantengan los ambientes ventilados luego de hacer la desinfección. La solución de alcohol al 70% ya les explicamos, el peróxido de hidrógeno al 0.5%, se hacen midiendo 17 mililitros de agua oxigenada al 3%, o sea, el agua oxigenada que yo puedo comprar en farmacias, y la diluimos en agua destilada o agua hervida fría hasta completar los 100 mililitros de agua. Igual se tiene que preparar en un lugar ventilado y evitar inhalar la solución. Lo que se está utilizando más y lo que se está recomendando más son las dos primeras, ¿no? El hipoclorito de sodio y el alcohol. Acá yo les pongo una tabla se las he dejado básicamente por si ustedes necesitan
utilizar el hipoclorito a diferentes concentraciones, ya que dependiendo de el tipo de centro de trabajo que tenemos, la desinfección de las bolsas de basura se tiene que hacer con diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio. Entonces acá tienen hipoclorito de sodio al 1%, el 0.5%, el 0.2 y el 0.05%. Yo veo pues la concentración del cloro comercial que utilizo, que es el 5%, y acá tengo cuántos mililitros de hipoclorito y cuántos mililitros de agua tengo que utilizar para cada caso. Entonces se los dejo para que tengan esa información a la mano y no tengan que estar calculando. Con respecto a la limpieza y desinfección de ambientes laborales, la OIT me recomienda que tenga un registro de limpieza. Es decir, cuántas veces al día lo he limpiado, qué es lo que he utilizado, quién ha hecho la limpieza. Esto es importante primero para control interno y segundo, que ante una fiscalización es la manera también de demostrar que hemos estado cumpliendo con la limpieza y desinfección. Hay que prestar especial atención a las áreas de contacto o tránsito intenso. Por ejemplo, los pasillos, los vestuarios, y también las cosas que se tocan mucho, como por ejemplo las manijas de las puertas, las barandas, los interruptores de luz, los botones de los ascensores, etc. Estos se tienen que limpiar y desinfectar por lo menos 2 veces al día, por lo menos como recomendación de la OEPS. Entre más mejor, pero por lo menos tienen que hacerlo 2 veces al día. Y al usar los desinfectantes tenemos que dejarlos actuar al menos 1 minuto antes de limpiarlos con un paño húmedo. Para las superficies que no soportan el hipoclorito de sodio, que son delicados, especialmente aparatos electrónicos como tablets, pantallas táctiles, dispositivos de pago, celulares, mouse, teclados, etc., se recomienda más el uso de solución de alcohol al 70%, más que hipoclorito de sodio que los puede malograr. O si no, ver las recomendaciones que nos da el fabricante de cada uno de estos aparatos. La OEPS me dice que limpiar y luego desinfectar los dispositivos y superficies de uso compartido por los trabajadores debe hacerse entre cada turno y no necesariamente solo 2 veces al día. ¿Sí? Si tenemos 3 turnos al día, pues entre turno y turno tenemos que limpiar. Y no se recomienda en ninguna instancia la aspersión con químicos del personal ni de los productos. En un tiempo estuvieron muy de moda los túneles, las cabinas de desinfección. Pues la OPS, la OMS, el Ministerio de Salud ya se pronunciaron contra ello, porque estas sustancias son para utilizar en objetos inertes y no en seres vivos, porque pueden causar irritación. O sea, piensen nada más que cuando ustedes limpian con hipoclorito de sodio, con lejía, ya les está ardiendo la garganta o están estornudando. Piensen que con el contacto con lejía, incluso la mano se les puede irritar, se les puede resecar. Entonces, que les rocíen todo el cuerpo con esto, pues nos puede traer problemas de salud que pueden ser muy leves, como los que estoy mencionando, pueden ser graves. Nosotros no sabemos si las personas que van a pasar por ese túnel de repente tienen asma o tienen cualquier otra condición de salud que va a hacer que no solamente se le irrite, sino que se le puede cerrar el pecho, se le puede cerrar las vías respiratorias y termina siendo pues una emergencia. Por eso que ya no se recomienda su uso. Algo cortito con respecto al manejo de residuos sólidos, que no lo menciona explícitamente la 239, pero que obviamente está dentro de la limpieza y desinfección. Y para ello vamos a usar o vamos a basarnos en la resolución ministerial 099-2020 del MINAM, que son las recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la epidemia de COVID-19. Primero, unas recomendaciones generales que se aplican para todas las circunstancias es el uso de mascarillas.
cuando yo utilizo las mascarillas, las debo doblar por la mitad, de tal manera que la parte interna, que es donde yo he respirado, donde pueden estar mis gotas, mis fluidos, no quede expuesta, quede por dentro. Y de esta manera la desecho. Y debo también, si es posible, romper las tiras para que no se reusen, porque ya hemos visto en los noticieros que hay personas que eh, buscan en la basura las mascarillas, las limpian, las planchan y las vuelven a vender. Entonces, para evitar eso hay que romperlas, las tiras. Las mascarillas y guantes y todos los EPP debemos disponerlos en una bolsa plástica amarrada con doble nudo, o sea, con un sellado bien hermético, y los rociamos con hipoclorito de sodio al 0.5%. Y por ningún motivo estas bolsas deben ir a la vía pública. Si no, las metemos en otra bolsa y de ahí las ponemos para ya recojo de la basura. No debemos volver a abrir estas bolsas. Ahora, específico para los diferentes tipos de centros de trabajo. En los centros de aislamiento social obligatorio temporal de personas, llámese hoteles donde estaban en algunos casos COVID, o en centros donde no necesariamente son hospitales, sino de que se han albergado a varias personas con COVID donde se les va a tratar o se les va a observar. Estos lugares tienen que tener tachos con tapa de abertura de pedal y con una bolsa de polietileno. Y el personal de limpieza debe recoger las bolsas. Al recogerlas debe rociarlas con hipoclorito de sodio diluida al 1%, ya no al 0.5, sino al 1%. Y se deben desinfectar los tachos y posteriormente las bolsas van a ser recogidas y puestas en una nueva bolsa, amarrada con doble nudo, para trasladarse al almacenamiento temporal. Y el personal de limpieza siempre tiene que llevar sus EPPs en cualquier situación. En los centros de abasto, en los mercados, deben contar con recipientes de 20 a 50 litros de capacidad, que la tapa sea de vaivén o con pedal, y con una bolsa de polietileno. Las bolsas, una vez que ya están llenadas a las 3/4 partes, o sea, no tenemos que esperar a que se llenen por completo, sino a las 3/4 partes, se amarran con doble nudo, se les rocía con solución de hipoclorito de sodio al 1% y se traslada al almacenamiento temporal y se coloca una nueva bolsa. En las bodegas, también los tachos rígidos con bolsas plásticas, las bolsas llenas hasta 3/4 partes de su capacidad se amarran con doble nudo, se rocían con hipoclorito al 0.5% y se colocan dentro de una segunda bolsa amarrada con nudo. En los locales de comercio interno, en oficinas administrativas y en sedes públicas y privadas, también recipientes rígidos y rotulados de residuos sólidos, o sea, debe indicar que son residuos sólidos. Usualmente se pueden comprar los tachos ya con el rótulo puesto, ¿no? La frecuencia con que se cambia o con que se vacían los tachos va a depender de qué tanto se usen y de la cantidad de residuos que se generan a diario, ¿no? Bueno, pues se pone la bolsa de plástica y una vez llena hasta las 3/4 partes con doble nudo, se le echa el hipoclorito de sodio al 0.5%. Bueno, ahora antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer el cuestionario, la evaluación con el Kahoot. Recuerden bien que los 3 primeros puestos tienen premio. El primer puesto tiene una beca para el próximo curso y el segundo y tercer puesto tienen media beca para el siguiente curso. Entonces, para los que no han jugado esto antes, ustedes van a ver en la pantalla que yo les ponga
las preguntas y van a ver las respuestas con un color y una figura geométrica. Entonces, ustedes entran con un código que yo les voy a dar en un momento a la página que acaba de pasar, que es kahoot.it, kahoot.it, y ponen el código y solamente les va a salir esta pantalla, o sea, no van a ver las preguntas. Las preguntas las van a ver en mi pantalla. Por eso que se recomienda que para poder visualizar las preguntas, ustedes ingresen a kahoot.it a través de otro dispositivo como sus celulares. Entonces van a ver los colores y las figuras geométricas. Y por ejemplo, si yo pienso que la respuesta es timbre, entonces yo voy a marcar el cuadrado verde. ¿Sí? Entonces, por favor, todos únanse a kahoot.it, kahoot.it. Y yo en un momento voy a ingresar al juego. Esperen un momento. A ver, les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Pueden ver, ahí está el código. El PIN es 5771487. Tenemos un solo jugador por ahora. A ver, ingresen a kahoot.it. Muy bien, ya tenemos varios. Fanny, Isabel, Jenny, Ana, Nico, Leo, Jocelyn, Jack, Jonathan, Mónica, María Pía, Víctor. Tenemos 20 jugadores. Carolina. José Carlos, Natalie, Jocelyn, Denis. Gaby, vamos con 28, 29. Esperamos un ratito más, 30. ¿31 jugadores? 32. A ver, el PIN es 5771-487. 35, Paul. José Sandoval, 36. Únanse, acuérdense que tenemos 3 premios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos con la primera pregunta. Bioseguridad en el trabajo frente a COVID-19. ¿Cuál de las siguientes es una medida preventiva colectiva? Uso de mascarillas N95, adecuada ventilación y distanciamiento social, lavado de manos, uso de lentes de seguridad. ¿Cuál de ellas es colectiva? Se acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1.
Bien, es adecuada ventilación y distanciamiento social. Muy bien, la mayoría respondió bien, porque es una medida colectiva. El uso de mascarillas, el lavado de manos, el uso de lentes de seguridad son medidas principalmente personales, ¿no? Preventivas personales, uso de EPPs. Vamos al siguiente. Ajá. La persona, en primer lugar tenemos a Reiner y Drogo, en segundo Nico y en tercero José Carlos. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Durante la pandemia podemos realizar reuniones de trabajo presenciales a menos de 1 metro entre los participantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero es el azul, falso es el rojo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Veinte contestaron falso y 19 verdadero. No se pueden tener reuniones presenciales. Estos son excepcionales y cuando se realizan tienen que ser a más de 1 metro, no a menos de 1 metro, a más de 1 metro de distancia. Tenemos ahora en primer lugar a Katia Tufiño, a Yulais, a Alex, en segundo y tercer lugar respectivamente. Siguiente. La limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar al centro de trabajo es un EPP, una medida de protección personal, una medida de protección colectiva, no está contemplado en la resolución 239. Muy bien, la mayoría ha respondido bien esta vez, una medida de protección colectiva. Listo. Vamos a la siguiente. Yuleis está en primer lugar, Katia Tufino en segundo y Alex en tercero. Cuarta pregunta, con respecto a las mascarillas, ¿cuál de las siguientes es correcta? Las mascarillas quirúrgicas son para bajo riesgo, las mascarillas comunitarias son para riesgo mediano, las mascarillas comunitarias son para riesgo muy alto, la N95 es solo para el personal de salud. Espero que hayan respondido bien porque se ha repetido varias veces. Muy bien, la gran mayoría ha respondido bien. La N95 es solo para personal de salud. Vamos a ver cómo está la ubicación. Alex Quispe está en primer lugar, seguido de Jocelyn y Priscila. Siguiente pregunta. Con respecto al uso correcto de mascarillas. Debe cubrir nariz y boca. Se deben quitar tocando la parte anterior. No es necesario lavarse las manos antes de colocarse. Si me incomoda, puede cubrir solamente la boca. Observen el dibujito para que se ubiquen más o menos. Muy bien, debe cubrir nariz y boca. Muy bien. Vamos a ver cómo va la tabla. ¡Wow! Alex Quispe está muy por encima. Alex Quispe, Jocelyn en segundo lugar y Priscila en tercer lugar. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Las mascarillas comunitarias y quirúrgicas me protegen cuando guardo el distanciamiento social? ¿Verdadero o falso? Distanciamiento social más mascarillas. ¿Cómo estoy mejor protegido? Muy bien, verdadero. Las mascarillas me van a proteger cuando yo guardo la distancia de 1 metro como mínimo. Las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas
comunitarias. Las N95, que son para personal de salud, como tienen que estar a menos de 1 metro, esas me protegen cuando yo no puedo guardar la distancia física. Alex Quispe sigue en primer lugar, segundo Jocelyn y tercero Priscila. ¿Verdadero o falso? ¿El uso de alcohol gel es igual de eficaz que el lavado de manos? ¿Igual de eficaz, más eficaz, menos eficaz? Falso, no son igual de eficaces. El lavado de manos es más eficaz porque, aparte de romper la película de lípido, de grasita que tiene el coronavirus, también se va a llevar los restos del virus por arrastre. El alcohol gel no puede hacer eso. Muy bien. Priscila subió al primer lugar, seguido de Alex, y en tercer lugar Jocelyn. Vamos a la siguiente pregunta, la 8. ¿Cuáles son las soluciones desinfectantes recomendadas? Hipoclorito de sodio al 0.1, alcohol al 70%, peróxido de hidrógeno al 0.5 o todas las anteriores. Muy bien, todas esas tres son las que recomienda el INACAL, el hipoclorito, el alcohol y el peróxido de hidrógeno. Priscila, sí, en primer lugar, seguida de Denis y en tercer lugar Nico. Siguiente, verdadero o falso. Los túneles y las cámaras de desinfección son inocuas para los seres vivos y el MINSA los recomienda. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. El MINSA no los recomienda. No los recomienda porque puede causar daño a la piel y a las vías respiratorias. Por lo tanto, no se utilizan ya. Nico en primer lugar ahora, segundo Denis, tercer lugar Natalie. Última pregunta. Para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 en el trabajo debo seguir estos 3 principios de bioseguridad. Los principales: uso de lentes de seguridad, trabajo remoto y alimentación saludable, ventanas cerradas, limpieza superficial y uso de mandilón, desinfección de calzado, limitación de aforo y uso de mamparas, o distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. Muy bien, la gran mayoría lo ha respondido bien. Es el distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. Esos son los 3 principales. Los 3 puntos cardinales para la prevención de la transmisión del COVID en los centros de trabajo. Entonces, vamos a ver finalmente quién ha ganado. Tercer puesto, Natalie. Segundo puesto, Denis. Y primer puesto es para Nico. Muy bien, felicitaciones Nico, Denis y Natalie. Para Nico hay, gracias a CEFOCAP, una beca completa para el siguiente curso, y para Denis y Natalie una media beca. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos a terminar acá. Voy a dejar de compartir.
Listo. Vamos con la ronda de preguntas. Sí, claro, le vamos a compartir la diapositiva. Por favor, se comunican con Cefocap para que les pueda compartir las diapositivas. Vamos a responder algunas preguntas. La mascarilla, ¿cuántas veces se puede usar? Las mascarillas comunitarias, las de tela, las pueden usar como son lavables todas las veces que puedan hasta que se dañen. Cuando se dañan ya se botan, pero se tienen que lavar diariamente. Las mascarillas quirúrgicas se pueden usar una sola vez, no se puede usar más. Las mascarillas N95, las FFP2, las KN95 se pueden utilizar entre 5 a 3 veces seguidas o 7 días intercalados. Esta es la manera de usar las mascarillas. Y si me desinfecto con alcohol puro, ¿qué pasa? ¿Por qué se diluye el alcohol? Porque el alcohol también es irritante. Si ustedes se echan alcohol puro a la mano a cada rato, se irritan la mano, se les va a resecar y va a comenzar a romperse la piel. Y una vez que se rompe la piel, por ahí se pueden meter un bichito y terminan con una infección. Entonces, la recomendación es que se diluya. Y ustedes nomás se dan cuenta al lavarse las manos, a cada rato en estos momentos, ya las manos se resecan más. Entonces, peor si lo hacemos con un abrasivo.